Ok, bueno, aquí en datos vamos a trabajar siempre en Excel, como les comentaba. Y en la pestaña datos hay un apartado ahí bien importante y que se utiliza muchas veces durante la carrera o en el ámbito ya profesional, ¿verdad? Que es el análisis de hipótesis, ¿ya? Hay tres herramientas dentro de análisis de hipótesis, las cuales son hasta cierto punto bastante potentes, ¿verdad? Bastante útiles, pero que muchas veces se desconocen, ¿verdad? Y esto se puede hacer de otra forma también en hoja de cálculo, ¿no? Es decir, a través de fórmulas, se puede, ¿no? Pero las herramientas que muchas veces trae Excel son con el fin de, y como lo hemos venido hablando desde el inicio, de hacernos más productivos a nosotros como ingenieros industriales a la hora de hacer un reporte, a la hora de hacer un informe, ¿no? Entonces, el análisis de hipótesis básicamente son herramientas que nos permiten generar información la cual este, podemos procesar con el fin de tener una herramienta más para la toma de decisiones. Como ustedes saben, una parte quizá fundamental de la carrera de la ingeniería industrial es la toma de decisiones. Hemos hablado a lo largo de la carrera que siempre buscamos la parte de solución de problemas y dentro de la solución de problemas siempre hay que tomar decisiones como tal. Y muchas veces para la toma de decisiones existen múltiples variables o información la cual es necesario tener a la mano para poder tomar la mejor decisión. Entonces, el análisis de hipótesis básicamente lo que hace es manipular los datos o la información de tal manera que nos permita ver diferentes escenarios o diferentes casos o situaciones, las cuales nos permitan, valga la redundancia, como lo hemos mencionado anteriormente, tomar una buena decisión, ¿ya? Entonces, esas son las herramientas de análisis de hipótesis. Aquí hay eh, un administrador de escenarios, que vamos a hablar ya más o menos de eso. Hoy vamos a ver eso. Tabla de datos también es bien importante. Y esta que es una herramienta bastante sencilla, pero que ahí está y que vamos a hacer más también un ejemplo para para que entendamos esa herramienta que también es sencillita, pero que muchas veces se utiliza, ¿no? Como parte del trabajo del día a día. Aquí la idea es que usted tenga una herramienta en la cual le genere cierta información que le sirva como un insumo de entrada para la toma de decisiones. Ese es el objetivo de aprender esto. Y a veces son herramientas que trae Excel para análisis de datos y que muchas veces se obvian o se desconocen, ¿verdad? Se desconoce que existe eso. Y entonces está bueno conocerlas, ¿no? Vamos a empezar con la herramienta tabla de datos. Para eso yo traigo, y eso se lo voy a subir en su momento, traigo una práctica. Hoy por la noche les voy a subir esto. Creemos que con esto vamos a ir corriendo de la manera que ustedes logren entregar el día viernes al menos esta práctica. Esta práctica básicamente van a ser dos archivos de Excel, ¿no? Tanto uno, el de la clase de ahora, y otro, el de mañana, ¿no? Van a ser dos diferentes. Son dos archivos los cuales usted va a subir como la práctica a entregar el día viernes. Y aquí en este documento está como un paso a paso de todo lo que hay que ir haciendo para elaborar un análisis con cierta información. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para empezar, vamos a ir haciendo, a dándole forma y vamos a ver esto. Dice los escenarios. Para empezar, vamos a iniciar hablando sobre los escenarios multi-hipótesis, ¿no? Permiten efectuar análisis de sensibilidad de múltiples variables de entrada frente a múltiples variables de salida, dice. Vamos a realizar un caso con 5 variables de entrada y 2 variables de salida y generaremos 3 escenarios posibles: pesimista, medio optimista, ¿ya? Y también haremos análisis de sensibilidad utilizando tablas de tipos de datos de una variable
y tipo 2 de dos variables de entrada. Es decir, vamos a tomar cierta información y en función de las variables de entrada vamos a generar un resultado, la cual es información valiosa para la toma de decisiones. Para empezar, vamos a ver hacer un detalle, un cuadro. Todo esto se basa en un cuadro de diferentes flujos de caja y de una inversión en la cual se desea evaluar a través de herramientas como la TIR o el PAN, si el proyecto, digamos, o la inversión es rentable o no. Eso muchas veces se hace dentro de ya en el ámbito profesional, los famosos análisis de rentabilidad, ya sea de proyectos o de producto. En el caso, como ingenieros industriales, estamos muy ligados a eso, ¿verdad? Es decir, hacer análisis de inversión, ya sea de compra de maquinaria, de herramientas, ¿ya? Y ver la viabilidad de estos proyectos, si es rentable o no. Hay un poco ahí de mala calidad de estas imágenes, ¿verdad? Que ya al hacerlas grandes no se ven muy bien, pero bueno, ahí va a quedar en el video guardado esto. Para empezar, vamos a hacer en la hoja 1, dice de una hoja de cálculo, ya tengo aquí abierto una hoja de cálculo. Vamos a efectuar un análisis de sensibilidad respecto a una variable de entrada. Para empezar, vamos a iniciar con una variable de entrada, es decir, hacer un análisis de sensibilidad o de las diferentes opciones que podemos tener en función de una única variable de entrada. Y creamos un modelo que nos permite ilustrar este caso. Dice, se trata de una cuenta de resultados de una empresa que efectúa previsiones para los próximos años. Bueno, estos eran los años para 5 años, ¿verdad? Es decir, voy, voy a ir haciendo esta tablita para empezar. Bueno, aquí le estamos poniendo años, pero pueden ser años futuros, ¿verdad? Normalmente es años futuros y quizás lo vamos a hacer así para 5 años, ¿ya? Para 5 años. Aquí hay mucho trabajo de formato que es trabajo sencillo, ¿verdad? Luego dice vamos a colocar los ingresos y los ingresos están clasificados en dos tipos de ingresos: la facturación y los atípicos. Ingresos atípicos, ¿ya? Que no necesariamente suelen darse siempre, facturación, y atípicos. Tengo dos tipos, voy a hacer esto quizás un poco más grande. De ingresos dice, bueno, pero estos estaban un poquito abajo. Ponerles ingresos. Tengo los ingresos y lo primer ingreso es la facturación. Cuando dice que tengo unos ingresos de 150,000 el primer año y luego tengo un ingreso incremental de un 5%, primera variable de entrada que yo voy a tener y en base a la cual voy a hacer mi primera tabla de datos con una variable de entrada. Posteriormente con dos variables de entrada, que es lo que me permite una tabla de datos, y posteriormente vamos a hacer un multiescenario o un multipo, el cual vamos a ver diferentes escenarios y cómo cambian los resultados en función de los diferentes escenarios. Que eso es básico a la hora de evaluar proyectos. Normalmente, cuando uno presenta un proyecto dentro de una organización para una inversión, lo que le piden a uno es mostrar los diferentes posibles escenarios, ¿ya? No se debe de quedar a una sola opción, ¿verdad? Ya, eso es lo ideal, ¿verdad? Un análisis de BAN, un análisis de TIR, eso es lo ideal a una situación, ¿no? Pero en la vida real no existe eso.
pueden haber diferentes escenarios en los cuales poder determinar si realmente es factible, pero si la mayoría de escenarios, por ejemplo, no son factibles, lo más conveniente es no invertir en el proyecto, ¿ya? Entonces de eso se trata. Para empezar, decimos que la facturación son 150,000, los atípicos son 30,000 el primer año. Vamos a cambiar aquí formato de celda, moneda, y así lo vamos a manejar. Sin embargo, dice que en la facturación, y eso lo menciona acá, aquí se logra ver el 5, ¿verdad? Pero también nos dice, la facturación se prevé para el año, en este caso 2022, será de 150,000, incrementándose para los próximos años un porcentaje que viene expresado por la celda amarilla, que en este caso incrementará un acumulado del 5% cada año, acumulado, es decir, del anterior, ¿ya? La celda amarilla es sobre la que efectuaremos el análisis de sensibilidad. Es nuestra variable de entrada, dice. Y la celda de 7 nos proporcionará el incremento y al copiarla hacia la derecha, estos incrementos se convierten en un acumulado afectando a los sucesivos años, ¿ya? Bueno, eso cuando vea la práctica no se fije mucho en la parte de los nombres de las celdas y todo eso, a no ser que usted lo haga exactamente en la misma posición, ¿verdad? De lo contrario, mejor entienda el concepto como tal, no fijándonos en los nombres de las celdas. Entonces dice, mire, bueno, esto va a ser igual a 150 al anterior, pero eso lo voy a multiplicar por 1 más la tasa que está de incrementando. Por eso le estoy poniendo una suma, ¿no? Porque va a estar incrementándose eso. En este momento no tengo acá nada, 0,05, es decir, un 5%. ¿Ya? Ese es lo que se incrementaría la facturación año por año. Aquí cometí un error. Para empezar, el A5 es una celda fija, la vamos a fijar, ¿verdad? Y luego vamos a correrla. Ahí tengo yo, por ejemplo, los ingresos de facturación, pero también tengo otros ingresos atípicos que lo que me dice es los ingresos atípicos parten de un importe inicial de 30,000 y se reducen cada año un 3%, ¿ya? Un 3%. Ojo que con esto, no sé si más adelante lo vamos a evaluar. Sí, posiblemente les deje en la parte de la práctica alguna especie de ejercicio. De esta forma es, ¿no? Es una descripción de toda la información y a partir de eso uno desarrolla la tabla, ¿sí? Los ingresos atípicos, dice, parten de un importe y se reducen cada año un 3%. Eso se van reduciendo, dice. ¿Ya? Entonces, una forma de colocarlo es ponerle esto multiplicado por 1 menos 0,03. En este caso, es un 3%, dice ahí, ¿no? Sí, es un 3%. Entonces, vamos a seleccionar esto y llegamos ahí a los ingresos atípicos. Eh, en la fila 6 vamos a sumar los ingresos, pero bueno, aquí hablan de eso, es algo adicional como para una enseñanza extra usar la herramienta subtotales. No necesariamente se debe usar siempre eso. Una forma de decir, bueno, los ingresos totales es la suma de estos dos, ¿no? Pero ahí le está diciendo, use la herramienta subtotales. La fórmula subtotales lo que hace es, yo le voy a dar aquí clic, me puede calcular diferentes operaciones de acuerdo a lo que yo deseo y él solamente suma
los valores que están como subtotales de otros, ¿no? Es decir, no me duplica información. Eso suele utilizarse bastante en hojas de cálculo cuando yo tengo bastante información. Por ejemplo, las columnas son demasiadas y tengo una gran cantidad de subtotales, de categorías en las cuales estoy haciendo alguna operación, suma, división, lo que sea. ¿Ya? Pero no deseo que esto se duplique. Ya más adelante lo vamos a entender mejor. En este caso, yo lo que quiero es una suma. Por lo tanto, el valor aquí le selecciono qué es lo que deseo hacer. En este caso, es una suma. Le va a quedar 9, ¿ya? Y luego vamos a colocar las celdas que yo quiero que en este caso sean estas. ¿Verdad? En este caso es bien fácil, ¿ya? Porque solamente son dos, ¿verdad? Ya vamos a entender más esto. Le voy a dar acá a arrastrar. Quizás le vamos a cambiar un colorcito. Y eso representa los subtotales, ¿ya? Es decir, estos subtotales, una suma de estas dos celdas. Ya más adelante vamos a ver cómo trabaja eso. Bueno, luego vamos a hablar sobre la siguiente parte que son los gastos. Dice que los gastos se clasifican en tres tipos: personal, amortización y alquileres. Vamos a colocar por aquí los gastos. Hay gastos de personal, amortización y alquileres. Esos son los tres tipos de gastos que yo tengo. De igual forma voy a colocar a través de un subtotal la suma de los gastos. Para empezar, los gastos iniciales, aunque ahí no los detalles, son de 80,000, 40,000 y 15,000. 80, 40 y 15. Esto le vamos a dar un formato de moneda, pero negativa, ¿verdad? Porque es un gasto. Y lo que vamos a hacer es, pero no le cambié, creo. Pero no le puse el signo. 80,000, 40,000 y 15,000, que son los diferentes gastos que tengo en el primer año. Luego hay tasas. Hay tasas, en esta, si no mal recuerdo, es el 10. Hay unas tasas de incremento en los gastos. ¿Ya? De 80 a 88 es el 10. Luego tengo de 40 es un 3. ¿Ya? Vamos a ver aquí el detalle. Luego, bueno, ahí está todo el detalle de los subtotales. Para los gastos hemos creado únicamente tres posibles conceptos: personal, amortización, alquileres. Y cada uno de ellos contiene un importe previsto para el ejercicio, ¿verdad? Y unos incrementos acumulados para los próximos años, ¿ya? Bueno, eso en la parte de... Ya vamos a llegar a la parte, solamente no especifica, lo vamos a hacer nosotros. Decía un 10%, igual a esto, por uno, ese punto uno que es, digamos, bueno, ahí está un 10%, y luego va a ir aumentando un 10% todos los años, ¿no? Eso en cuanto, esto es nada más para llegar esto no es lo que estamos evaluando realmente, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo ya va a venir, ¿verdad? Luego tenemos que es una amortización de unos 40,000 y tiene un incremento del 3.
Vamos a colocar aquí el 3%. Estos después se van a convertir en valores de entrada, ¿no? Entonces, por eso es que se está trabajando de esa forma en cuestiones de variables, ¿no? Variables. Y luego tengo esto que, si no me equivoco, es un 5%, ¿no? Vamos a ver. 5%. Luego lo vamos a tomar acá. De igual forma vamos a calcular para los gastos un subtotal, donde siempre es la suma. Y acá los valores, ¿no? Vamos a manejar el mismo formato. Y ahí están los diferentes gastos, ¿verdad? Bueno, ahora dice los beneficios. En los beneficios ahí donde vamos a ver la herramienta del subtotal. Porque cuando yo le pongo, por ejemplo, beneficios y yo le pongo de igual forma. Ahora, esto, claro, en este momento aquí alguien me va a decir, ¿para qué? Yo le comento que esto, cuando yo estoy trabajando con grandes cantidades de información, sí se vuelve bastante útil, ¿no? Porque son bastantes filas de información o son bastantes datos, ¿no? Registros que se tienen en la hoja de cálculo. Entonces ahí es donde sí me sirve bastante los subtotales. Ya, al poner subtotales, yo igual solamente selecciono todo, ¿verdad? Puedo seleccionar todo. Esto imagínense que sea que 300 filas, ¿verdad? Yo selecciono todo sin necesidad de estar seleccionando cada una, ¿ya? Y, y como solamente son los subtotales, si se fijan, solamente me da el resultado de los subtotales, ¿verdad? No, no es, claro, en este caso alguien puede poner esto menos esto y ya, y no hay ningún problema. Como le digo, esta herramienta es, en el caso, son grandes cantidades de información, ¿ya? Muchas veces bases de datos hasta de 500 filas o miles de datos, ¿no? Entonces, en esos casos, para eso utilizamos esta herramienta de los subtotales. Y ahí están, bueno, todos los beneficios y luego hay unos impuestos por ahí, que esos son más por cuestiones del ejercicio. Vamos a copiar el formato y ahí está. Luego, dice is, pero ese is es cuestiones de ejemplo, no es el is del seguro, ¿verdad? Sino que es un impuesto quiero recordarlo, es que es algo muy particular de este ejemplo. Este, bueno, ya vamos a llegar por ahí, pero no es no es seguro social, nada de eso. El seguro social son 3S, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos lo de los subtotales y todo eso. Pero este es un impuesto que ya vamos a ver más adelante. Aquí algo que otra herramienta o algo que se usa también dice es, bueno, poder nosotros nombrar rangos, ¿no? Si usted selecciona, por ejemplo, un rango de esta forma y aquí en esta celda usted le puede poner un nombre. Una forma de ponerle es llamar la hoja. En este caso se llama hoja 1. Yo le pongo el signo de admiración y luego el nombre que yo deseo. En este caso le voy a poner beneficios. Le doy enter. Si se fijan, ya solamente aparece ahí la palabra beneficios. Entonces yo después me puedo referir a todo este rango y utilizarlo como especie de fórmulas a través del cuadro de nombre, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es que yo le dé aquí un clic derecho
y le doy donde dice definir nombre. Y ahí pongo, digamos, en qué hoja lo quiero y el nombre. Es lo mismo que acabo de hacer allá, pero es otra forma de hacerlo. Entonces ahí tengo yo ya nombrado los beneficios. Y luego dice un método alternativo, bueno, esto es en los Excel más viejitos, bueno, la misma ventana, ya lo vimos de qué forma se hace. Impuesto de sociedades se llama, ¿no? Impuesto de sociedades. Bueno, pero entonces dice que el impuesto de sociedades se considera que es un 35% sobre beneficio. Este impuesto, como les digo, no es algo que exista acá, o sea, no es algo, es un impuesto para un ejemplo como tal, ¿no? Entonces, es decir, lo importante aquí es, bueno, entonces, ¿cómo calculo el impuesto? Si dice que es un 35%, yo lo puedo poner como 0.35 y ahí es donde el nombrar diferentes rangos de datos en hojas de cálculo me funciona porque yo perfectamente le puedo poner por los beneficios. Si se fijan, me va a salir ahí como una especie de etiqueta donde yo lo voy a poder colocar, ¿no? Yo lo puedo colocar y de esta forma me da el resultado. Inclusive yo lo puedo seleccionar de esta forma ya todas de una sola vez y donde pongo que el 0.35 por los beneficios ya me aparece ahí, ¿verdad? Y le doy enter. No, no me lo 0 punto por beneficios. Sí me debería. Bueno, lo vamos a jalar. Esto le vamos a cambiar el formato. Y ahí está, digamos, ese es el impuesto sobre sociedades, dice. Y por último, tenemos ahí un dato que es otro impuesto, si mal no recuerdo, el BDI, o beneficio después de impuestos sería, ¿no? Bueno, será control enter. Ah, me faltó el control, por eso no me dio en esto, ¿no? En esto que yo hice, si yo le doy seleccionar todo y le doy igual a 0.35 por beneficios, se me olvidó el control, enter, ahí está, control enter. Luego dice no pulsamos, bueno, enter, de esta forma conseguimos que ahora nombramos el rango de dice el nombre de is restringido el ámbito exclusivo de la hoja 1. Bueno, también dice que a este rango le vamos a llamar, aquí le voy a poner yo, definir nombre para la hoja 1. Y yo le voy a poner, ahí está el nombre de is. Ya, le vamos a dar a aceptar. Esa hoja me indica que solamente me va a servir en la hoja 1. Si yo le dejaba el libro, me sirve para todo el libro de la hoja de Excel. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y luego dice que el BDI es el beneficio después de impuestos y va a ser igual a beneficios menos IS. ¿Ya? El BDI no cambia prácticamente nada. Aquí perfectamente dice, puedo poner beneficios, los beneficios menos el IS. Y me parece bien. Entonces yo lo puedo manipular eso como que fueran fórmulas, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. Entonces esto al final son los beneficios después de impuestos. Le voy a dar por acá copiar al formato y le vamos a cambiar un color acá. ¿Ya? Ahí tengo los beneficios después de impuestos. Luego, los flujos de caja. Supongamos que en este proyecto de inversión dice para el accionista hay un desembolso de 100,000 que se indica con signo negativo por ser un desembolso, es decir, hay una inversión de $100,000. Ahí dice euros, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer como dólares. Y una recuperación positiva que son los dividendos que se prevé obtener en los próximos años. Sobre estos flujos de caja, posteriormente calcularemos el BAN y el TIR, que serán las variables de los modelos, y sobre las que efectuaremos el análisis de sensibilidad. Primero vamos a crear, bueno, ahí está toda la historia. Pero lo que me está diciendo es que los beneficios después de impuestos, ahí está, los dividendos van a ser exactamente los mismos. Es decir, se toma la decisión que
todos los beneficios después de impuestos serán dividendos, ¿no? ¿Ya? Y luego de esos dividendos, esos mismos dividendos son considerados como nuestro flujo de caja. Entonces yo los voy a colocar acá. Dividendos son exactamente lo mismo. Y aquí voy a poner los flujos de caja, ¿no? Todo esto va a ser igual. De igual forma, los flujos de caja con la diferencia que aquí tengo yo. Quizá me voy a traer esto solo por el formato, donde tengo una inversión de 100,000. Esa es mi inversión. Y mis flujos de caja van a ser los mismos dividendos. Esto es toda información solo para llegar a esto, a lo que queremos hacer. Vamos a cambiarle aquí color. Ahí tengo los flujos de caja. Y ok, bueno, a eso queríamos llegar. Ya tengo mi tabla, digamos, de información. En tengo mis ingresos, tengo eh, facturación atípico, tipos de gastos. Luego calculo mis beneficios de ingresos menos los gastos. Luego tengo el cálculo de impuestos y luego los dividendos que vienen siendo los beneficios después. Finalmente tengo diferentes flujos de caja. Tengo flujos de caja y tengo una inversión inicial. ¿Para qué me puede servir esto? Para calcular el TIR si es rentable o no. Pero aquí viene la herramienta y todo lo que lo hemos hecho. Bueno, inicio de aquí en adelante vamos a ver ya más la parte de las herramientas, que es mucho más sencillo. Este, Todo esto es la info que tengo, digamos, de entrada, ¿no? Es toda la información que yo he recolectado. Hemos visto algunas pequeñas herramientas que le pueden servir de Excel, pero al final yo lo que quiero ver es la tabla estoy viendo la herramienta tabla de datos, en la cual yo para eso calculo en este caso, el cálculo o la fórmula la cual yo quisiera analizar. En este caso estoy analizando el TIR. Entonces yo le voy a poner TIR, la tasa de interés de retorno, y los valores. Los valores los voy a calcular en base a la inversión inicial y todos mis flujos. Y me va a dar aquí un valor. ¿Ya? Aquí me da un valor. Yo perfectamente aquí le vamos a aumentar a decimales. Ese es el TIR, digamos, para esta situación actual. ¿Ya? Es una situación actual, pero yo lo que quiero es analizar diferentes escenarios. ¿Ya? A la hora de tomar una decisión no puedo basarme en solo este escenario, porque no necesariamente va a pasar eso siempre en la realidad. Ya, yo nunca voy a tener solamente un escenario y si no es ese escenario, ¿qué pasa? El análisis que hice no sirvió. ¿Ya? Entonces, aquí el punto crítico, digamos, de todo esto podría ser la parte de la facturación, que va amarrada a la parte de las ventas. Es decir, en función del incremento que pueda haber en las ventas año con año, cuál podría ser mi tasa interna de retorno para este tipo de proyectos, ¿no? Evaluar esa cantidad de escenarios en función de eso. Entonces, para eso yo voy a colocar acá diferentes tasas. Voy a colocar diferentes tasas del 0, 1. Bueno, vamos a poner varias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10%. ¿Ya? Es decir, a cada una de estas tasas, ¿cuál sería mi tasa interna de retorno para este proyecto? Para empezar, yo voy aquí no necesariamente tengo que estar viendo esa tasa, pero sí tiene que estar la fórmula. Eso sí es importante, que la fórmula ahí tiene que estar. Entonces, yo aquí le voy a dar un clic derecho y le voy a dar formato de celda, le voy a dar personalizada y en la muestra
perdón, en el tipo acá, ¿verdad? Le voy a poner entre comillas la palabra TIR, que es lo que yo quiero que se vea allá. Si se fijan, ya me oculta eso, pero realmente está la fórmula. Aquí hay un resultado, pero realmente al ver en la parte superior está la fórmula, que eso así debe de ser, ¿no? Así debe de ser. Le voy a cambiar aquí un colorcito. También acá le vamos a cambiar color. Y luego, ¿qué es lo que hace la herramienta tabla de datos? Para empezar me voy a datos, ¿verdad? Voy a seleccionar esta parte de acá, ya, estas dos columnas, que es donde yo quiero hacer mi análisis, y le voy a dar donde dice análisis de hipótesis y le voy a dar tabla de datos. Y aquí es donde la tabla de datos me permite hacer diferentes análisis de diferente información en función, ¿ya? En función de diferentes variables de entrada. Esto cualquiera puede decir, se puede hacer fácilmente con una tabla y una fórmula. Exactamente, se puede hacer. ¿Ya? Pero como les digo, en la medida, la información es mayor, en la medida las tablas es mayor la información, esto se vuelve siendo más complejo, manejo de fórmulas y todo eso. Por lo tanto, para eso están estas herramientas. Si no, no se pusieran, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo que quiero es que la celda de entrada sean las columnas, ¿ya? Es decir, las columnas. ¿Y cuál va a ser esa celda de entrada? La celda de entrada va a ser el criterio que estoy tomando de la facturación, ese 5%. Yo le voy a dar ahí un clic y luego le doy a aceptar. Si se fijan, ahí me salen automáticamente las tasas. Lo que pasa es que no están en un formato adecuado. Le voy a dar aquí porcentaje. Le vamos a dar a aumentar los decimales y ahí están las diferentes. Si se fijan, anteriormente habíamos hecho un análisis en el cual con un 5% de incremento en la facturación, ¿ya? Yo tengo una tasa interna de retorno del 7.35%, que es esta información que está aquí. Pero este análisis me permite, ¿ya? Me permite a mí tomar decisiones, ¿no? Es decir, en base a múltiples escenarios. Aquí porque solamente hemos puesto un 10% y solamente hemos puesto una variable. Aquí pueden haber muchas más variables. Para evaluación ya vamos a agregar otra. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, yo puedo decir, después de este análisis, si yo tengo una facturación del primer año de $150,000, que puede ser información basada en datos que tengo en ese instante, pero donde yo me he proyectado un incremento en las ventas, ¿ya? Automáticamente yo podría decir, bueno, si tengo un incremento nada más de un 3%, la tasa interna de retorno es del 0.03, es bastante baja, ¿ya? Luego con un 4% yo tengo ya una tasa de interna de retorno de 3.89, ¿sí? Y así sucesivamente en función de las diferentes tasas. Ahora, no necesariamente yo solamente puedo pasar un criterio de evaluación. Dependiendo de la información que tenga, yo puedo pasar múltiples criterios de evaluación. Si se fijan, yo le doy un clic aquí y me aparece esto de allá. Miren, esto que dice ahí, tabla 5. Es más, yo le doy suprimir y no le puedo eliminar los datos. Ya, yo selecciono un dato acá y le doy suprimir, me da error. O sea, eso me permite también tener la información guardada. Veamos otro caso, sencillo siempre, pero en el caso de que Ingeniero, yo quiera pasar más valores, por ejemplo, dígame, le escucho. disculpe, yo no entendí lo de la tabla, ¿verdad? No me salió en el Excel. ¿Lo podría volver a repetir? Sí, cómo no, permite. Lo de ya la tabla esta, la Esa, que hicimos de último. no, la primera, cuando le dio el Ok, bueno, resultado de las TIR. estas. Ok, ya lo vamos a hacer. Voy a borrar esto antes de todo. Sí, bueno, ¿cómo hicimos eso? Para empezar, bueno, siempre para la hora de usar la tabla de datos, y ya lo vamos a ver acá también, tengo que tener aquí en la parte de arriba la fórmula que yo quiero aplicar, ¿sí?
Es decir, ahí arriba debe de estar la fórmula. Usted ve TIR, pero ¿por qué? Porque yo le di clic derecho. Ahí hay aquí hay un formato. Aquí la respuesta nos daba 7.35, que era cuando tenía un 5%. Pero yo a esto le di un clic derecho, le di formato de celdas y le escribí entre comillas la palabra TIR personalizada para que apareciera la palabra TIR, pero no es que esté digitado TIR. Si yo escribo la palabra TIR como encabezado de esta columna, no me va a dar el resultado. No me va a dar, me va a dar error. Entonces, aquí tiene que estar la fórmula. Ahí está la fórmula, miren. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Bueno, estos valores son valores de entrada que yo voy a tener para posibles escenarios en función de la variable que estoy evaluando. Esto lo digito, lo escribo, todo, del 1 al 10 que yo quiero, del 0 al 10, yo quiero evaluar, por ejemplo, cuánto es la tasa interna de retorno en función del incremento, del porcentaje de incremento de los ingresos por ventas o facturación, ¿verdad? Entonces, yo esto lo digito, quiero del 0 al 10, tengo aquí la fórmula, ¿qué hago? Primer paso, selecciono las dos columnas, ¿sí? En este momento haga caso que aquí no hay nada. Selecciono las dos columnas, me voy donde dice datos y después donde dice datos le doy análisis de hipótesis y le doy donde dice tabla de datos. Y en tabla de datos tengo dos celdas de entrada. Una es cuando es fila, cuando yo quiero, por ejemplo, que en una fila me genere los datos, los valores. Ya vamos a hacer un ejemplo que ocupe dos variables de entrada de este mismo. Y luego, en este caso, columna, que en este caso la columna es donde yo tengo definido las variables de entrada, ¿no? Es decir, las tasas están en una columna. Por lo tanto, yo voy a seleccionar donde está columna. Le pongo un clic ahí, columna, porque estoy trabajando en columnas, no en filas. En filas es que me fuera hacia allá. Ya vamos a hacer un ejemplo. Me voy donde dice columna y le doy acá en seleccionar. Y me voy a seleccionar la celda de entrada. ¿Cuál es en este caso, la variable de entrada es la tasa de incremento de la facturación? Que le pongo acá un clic, ¿ya? Y le doy Enter, aceptar. Ahí automáticamente me van a aparecer estos valores, ¿ya? Yo le doy a aceptar y ahí me aparecieron de nuevo. Y esto yo le cambié el formato, se lo puse en forma de porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está dando ahí? Me está dando todas las tasas internas de retorno a partir de las diferentes variables de entrada, que en este caso es la de facturación, en este caso una variable, pero que está variando en el caso que no haya un incremento en la facturación, que el incremento sea nada más de un año, que el incremento sea de 2 años, perdón, de 2% cada año, o de un 3%, de un 4%, y así sucesivamente. No sé si le dio ahora el resultado. Bueno, vamos a esperar. Ahí sí nos dice más adelante si le Eh, funcionó, pero vamos a sí, seguir sí, con otro ejemplo. Vaya. disculpe, ingeniero. Sí, me funcionó. Muchas gracias. Oye, ah, no, no tenga pena, no tenga pena. Bueno, vamos a hacer otro. Ahora con dos variables bueno, no variables de entrada. Ahorita solo estamos viendo con una variable de entrada, pero podría yo tener varios criterios de evaluación. Otro criterio de evaluación que yo podría tener, por ejemplo, es el BAN. Ya, aquí tengo el ATIR y aquí tengo el BAN. Ya, pero en el BAN, ¿cuál es la fórmula? Tengo que poner la fórmula del BAN. En este caso es BNA, ¿verdad? Valor neto actual. La tasa sí no tiene que ver, esta tasa no tiene nada que ver con una tasa de facturación, porque esta tasa lo que indica es el porcentaje de incremento de la facturación o de los ingresos por ventas cada año en este escenario, ¿no? Pero la tasa que ponemos en el valor actual neto normalmente puede ser la tasa a veces se pone la tasa de inflación, a veces se pone la tasa que me prestan los bancos, etcétera, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, nosotros una tasa, qué sé, del 6%. Una tasa del 6% y voy a poner los valores estos, ¿ya? Acuérdense que esto es el valor neto actual, pero para poder ver la utilidad de un valor presente neto, tengo que
restarle la inversión inicial. En este caso, yo se la voy a sumar porque ahí la tengo con un valor negativo, ¿verdad? Entonces le voy a colocar acá y ahí tengo, bueno, lo que pasa es que el formato lo tengo como TIR, ¿verdad? Yo le voy a dar clic derecho, por ejemplo, le doy formato de celda y le voy a poner número. Ahí me arroja el BAN, ya la utilidad que me genera al usar la herramienta del BAN, ya restándole la inversión inicial, ¿sí? Es 3.411. Quiere decir que con una facturación del 5% de incremento cada año en este proyecto, el BAN es positivo, ¿verdad? Hay una utilidad después de esos 5 años de $3.411. Si parto solo de eso, podría decir yo que es rentable, ¿verdad? El proyecto. Ahora la herramienta me sirve para analizar más variables. ¿Cómo lo voy a hacer siempre? Igual, ¿verdad? Le voy a dar formato de celda, le voy a dar personalizada, pero en este caso le voy a poner entre comillas BAN con mayúscula, ¿verdad? Vamos a dar a aceptar. Eso es solo para que se vea de esa forma, pero allá adentro está la fórmula. Si no está la fórmula, no va a funcionar. Hago lo mismo, ¿ya? Pongo acá esto, análisis de hipótesis, tabla de datos. Siempre solamente estoy tomando una variable, porque estas son variables que yo estoy evaluando, ¿ya? Pero no variables de entrada. Estas son celdas de entrada. Aquí sigo teniendo una sola celda de entrada. Ya vamos a hacer un ejercicio donde yo tenga dos celdas de entrada, ¿ya? En este caso sigo teniendo una celda de entrada que yo la selecciono y sigue siendo el 5% de la facturación. Ya vamos a hacer con dos. Y le doy a aceptar, ¿ya? Y aquí está ya. Aquí está la tasa y esto es dinero, pero lo voy a cambiar de formato. ¿Ya? Si se fijan, casualmente, ¿verdad? Porque esto es casualidad, que desde el 5%, eh, pero si se fijan, allí me dice mucho la información para una toma de decisión. ¿Por qué? Porque si se fijan, desde el 5% yo tengo un BAN positivo. Si yo me basara solo en la tasa interna de retorno, cualquiera puede decir, mire, con un 4% de incremento en las ventas, ¿ya? Con un 4% de incremento en las ventas, perfectamente yo podría decir que me es rentable, ¿verdad? Tengo una tasa interna de retorno positiva, aparentemente, pero no estoy considerando el BAN donde tomo la tasa, por ejemplo, a la cual me prestaron el dinero, ¿ya? Si yo considero ya 2 puntos para la evaluación, donde considero TIR y BAN, ¿ya? Si se fijan, ya el 4% ya no me sirve. Aun cuando tengo una tasa interna de retorno positiva, mi valor actual no me genera ninguna utilidad. Al contrario, tengo después de los 5 años una pérdida de $5,000, ¿ya? Por lo tanto, la decisión que yo puedo tomar o que tengo claro es que para echar a andar este proyecto, por lo menos, así como casualmente estaba aquí 5, pero podía haber dicho 3, ¿verdad? Y nos hubiera dado resultados negativos desde el inicio. Pero así como está esta información, yo, para que el proyecto sea rentable, por lo menos debe de tener cada año un incremento en la facturación de un 5%. ¿Sí? Porque solo de esa forma yo puedo ver que tengo una tasa interna de retorno positiva y aparte también un BAN positivo. Mucho que mejor si tengo, por ejemplo, un incremento arriba de, ¿verdad? De ese 5%. Entonces, ahí la herramienta, al final, la herramienta así de sencilla solamente es posicionar aquí las fórmulas, poner aquí los diferentes valores que yo quiero evaluar. Esto podría ser hasta incluso valores negativos en el caso que las ventas fueran disminuyendo. Se podría poner ahí. O llegar hasta el 15 o hasta el 20, hasta donde usted quiera analizar. Aquí pone lo de las fórmulas. El ponerle las letras, eso es más una cuestión visual. Es para que se vea como un encabezado, ¿ya? Pero si usted solo lo pone escrito, no le va a funcionar. Y debe respetar esta forma, ¿no? En este caso, la columna acá y aquí los valores de las fórmulas. Luego solo selecciona, ¿ya? Se va a
datos, análisis de hipótesis, tablas de datos y en este caso la celda de entrada es una por columna. ¿Ya? Si se fijan, ahí están, por ejemplo, miren cómo aparece. Yo le doy suprimir, no puedo eliminar ningún dato de esto. ¿Ya? Veamos ahora con voy a darle a esto duplicar para no volver a hacer todo eso, ¿verdad? Igual usted puede hacer así en la práctica. Yo le voy a dar crear una copia y a esto le voy a poner hoja 2, pero me voy a volar todo esto porque esto ya está, digamos, en la hoja 1, que es donde ahí lo voy a evaluar, ¿no? Usted lo más que le voy a pedir es que cámbiale colores, aunque sea esto, hágalo más bonito. Y aparte le voy a poner un ejercicio para que usted lo haga, tanto en la de ahora como en la de mañana. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la hoja 2, donde yo tengo todo esto igual, pero aquí voy a manejar ya dos variables de entrada. Y vamos a ver cuáles son esas. En las dos variables de entrada vamos a evaluar, bueno, aquí está toda esa historia que ya estuvimos hablando. Ahí están los ejemplos que ya hicimos. Para que los vaya leyendo usted y los quiera ir haciendo. Ahí está paso a paso también para leer. Y ahora vamos a trabajar con el personal, ¿ya? El procedimiento es análogo, dice, pero vamos a trabajar con dos variables de entrada. Aquí está, las tablas tipo 1 nos permite efectuar el análisis respecto a una variable de entrada. Siendo el resultado es una columna de datos, ¿verdad? Es una dimensión. Y las tablas del tipo 2 nos permiten analizar dos variables de entrada, siendo el resultado que es una tabla de doble entrada. En la hoja 2 realizamos un modelo de cuenta de resultados. Bueno, esa es otra historia, pero bueno, es la misma, pero demasiado explica. ¿Verdad? Bueno, vamos a cambiar algo y es que aquí va a decir 10%. Vamos a pasar ahora a dos variables de entrada, ¿no? No solamente el porcentaje de incremento en la facturación, sino también el porcentaje de incremento de los gastos de personal, ¿ya? Que esto, al verlo acá, era de un 10%. Yo le voy a poner aquí el 10%, pero ojo que toda esta información debe de estar amarrada a esto. Eso también es importante en esta herramienta. Si se fija, todo viene de esta fórmula, ¿verdad? Y esta fórmula viene dada de estos datos, ¿verdad? Y los dividendos vienen dados ya del BDI. ¿Y el BDI de dónde viene? Ah, viene de los beneficios menos el IS. Pero los beneficios, ¿de dónde viene? De los subtotales de todo esto. Y los subtotales tienen que ver, pero al final que lo que quiero llegar, que esto tiene que venir amarrado con fórmulas. O sea, no puedo yo digitar todo esto y hacer toda la historia y solo ponerle aquí el valor. Y creer que por eso ya de ahí selecciono esto y ya me va a dar el resultado. No, todo tiene que ir amarrado. Si usted se fija, todo esto va amarrado a este 5%. Si yo aquí le pongo 2, cambia todo. ¿Bien? Todo cambió. Si yo aquí le pongo 3, todo cambió. Ahora, la tabla de datos lo que me permite es hacer un resultado total sin necesidad de estar haciendo eso, porque yo podría hacer eso. Hey, quiero ver qué pasa si es 6. Aquí está, mira. Ah, y si es 5, aquí está, ve. ¿Sí? Y así verá los resultados. Yo podría tener una celda donde dice el BAN aquí o el TIR y cada vez va a ir cambiando cada vez que voy haciendo eso. ¿Ya? Pero no es esa la idea. La idea de la tabla de datos es que usted pueda tener en una tabla todos los datos ya resumidos en función de los datos de entrada. Inclusive puede hacer gráficas y todo eso en función de eso. Pero eso no vamos a ver porque usted ya puede. Entonces, si se fija, este 5 depende todo, es una cadenita. Por lo tanto, si yo le pongo 10 acá, no basta solo con ponerle 10. Yo aquí esto no jalaba del 10. A todo le había puesto, mire, 101, 101, 1 más 01. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de hacer que estos datos jalen de eso. En lugar de poner el 01, yo aquí le voy a poner esta celda. La voy a poner fija porque si no, cuando arrastre, si no se me va a mover, ¿verdad? Entonces voy a jalar. No va a cambiar, pero si se fijan los datos, ya están jalando todo de la celda. Ahora sí, ya depende de estos dos valores. Por ejemplo, si yo cambio este valor del 10 a 8,
ya me cambia todos los datos, los flujos de caja. Entonces le voy a poner 10 y ahí se va a mantener, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer algo muy parecido. Bueno, para eso me voy a traer siempre esto. Voy a copiar esto. Porque voy a ocupar eso. Siempre voy a estar poniéndolo acá como control B, donde voy a evaluar en las columnas, siempre voy a evaluar en la columna la facturación. Pero ahora en la fila voy a evaluar los gastos de personal. Entonces, para eso yo aquí en esta fila de acá voy a tirar los valores. No recuerdo y quiero ver el ejemplo porque es yo se lo voy a subir para que lo lea y le pegue, ¿verdad? Dice, híjole, casi no se ve, la calidad está bien chueca. Es menos 3, creo, 4, híjole, no, Mickey, ya. Aquí está mejor. Menos 3, 0, y esos valores le voy a poner. Menos 3, 0. Aquí menos 3. Ah, bueno, pero no lo pasé. Menos 3. Voy a posicionarme así. Aquí era 0, parece. Y 10. Es decir, ahora voy a pasar dos variables de entrada. Es decir, cómo va a cambiar el valor que yo aquí quiera analizar en función de tanto dos variables de entrada, ¿ya? Es decir, a 4, por ejemplo, de incremento, pero a un 10% de incremento en el gasto del personal, ¿ya? Ahí hay otras variables que no necesariamente en la realidad solamente una variable va a cambiar, ¿ya? La facturación nunca es la misma todos los años, pero igualmente los gastos pueden cambiar. Porque si factura más, produce más y de repente si produce más necesita contratar más personal. Por lo tanto, los gastos de personal se incrementan también, ¿ya? Es una cadena de valores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo voy a poner los valores acá, los porcentajes que quiero en columnas y filas, pero aquí sí solo puedo pasar uno por uno. Y eso lo voy a poner en esta esquina, en esta esquinita que tengo acá, ¿sí? Y voy a tomar la del BAN. Ya voy a poner esto para hacerlo más rápido, control C. Me voy a venir acá, control B. Solo que tengo que cambiar la referencia, ¿verdad? Porque ya pasaron de la otra hoja. Aquí los valores van a ser estos valores de los flujos, ¿sí? Y más tengo que colocar la inversión, que en este caso le pongo más porque ya tiene un signo negativo, pero realmente la inversión inicial siempre se resta. Entonces ahí tengo el BAN y como le cambié formato, por eso no lo puedo ver. Ya me aparece BAN ahí. Está bien, ¿no? Entonces, de igual forma, yo selecciono todo esto, me voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí sí ya tengo dos entradas. Tengo una para filas y tengo una para columnas. La de fila dijimos que eran los gastos de personal, entonces es esta, ¿sí? Y la de columnas va a ser los gastos, perdón, los ingresos por facturación, son estos. Entonces le voy a dar a aceptar. Si se fijan, bueno, aquí se ha hecho un buen relajo porque le vamos a cambiar el formato, ¿verdad? Para empezar, le vamos a poner monedas. Quizás no le voy a poner decimales porque tal vez un poco irrelevante la parte de decimales. Bueno, sin decimales. Ups, que le cambia todo. Solo esto era de seleccionar, perdón. Aquí es solamente esto. Le vamos a formato de celda. Moneda, dijimos, sin decimales, ¿sí? Y ahí está. Si se fijan, ahora ya hay dos valores o dos datos de entrada, ¿no?
Aquí hay bastantes valores positivos. Yo podría como marcarlos, bastantes un poco valores positivos en todos este, todos estos datos son positivos. Es decir, bueno, quizás la mayoría son positivos, ¿ya? Son positivos. Pero hay ciertos datos que no. Recuerden que lo normal, lo que teníamos, lo normal era que yo tenía un incremento en el gasto de personal del 10%. ¿Ya? Si me voy al 10% de gastos, sí, solamente con un incremento del 5% de la tasa, perdón, de los ingresos, yo podría decir que el proyecto es rentable. Pero aquí es donde vienen las otras opciones, ¿no? Y por eso es un análisis multihipótesis, en el sentido de que yo puedo decir, miren, las ventas van a estar tan mal que no se prevé que haya incrementos en las ventas. Ya no se prevé que haya un ingreso por facturación. Entonces aquí me permite ver los diferentes escenarios. Bueno, si es cierto que no va a haber un incremento, ¿cómo puedo hacer yo rentable mi proyecto? Pues entonces que no haya un incremento tampoco en los gastos de personal. Si se fijan, cuando yo tengo cero incremento de facturación, pero cero también en un incremento de de personal, de gastos de personal, mi van sigue siendo positivo. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir que es rentable. Entonces, ¿cuál es la solución ante una problemática de que no puedo facturar más por la situación, la pandemia, etcétera, cualquier causa? Hoy que está de moda eso. Bueno, aquí a través de mi herramienta esta yo puedo verlo. O sea, lo que me permite esta herramienta es no limitarme, que estamos acostumbrados a, esto es un ban. Hacete el ban, pues bueno, hacete el ban, hacete el análisis, y cuántos son los flujos de caja, este. Muchas veces en los proyectos son estimados, ¿no? Nunca voy a hacer un ban para algo que ya pasó hace 5 años, de donde no me sirve de nada. Siempre son a futuro. Por lo tanto, yo no sé estos datos. ¿Ya? Son estimados o pueden ser en función de algún análisis, algún datos que tenga que yo pueda realizar. Entonces, pero aquí me dice mucho esta información. A través de esta herramienta yo puedo decir, bueno, como decíamos anteriormente, se prevé que no va a haber un ingreso, pero entonces, ¿qué solución hay? Bueno, aquí se logra ver, ¿ve? A través de no puede haber ingresos en facturación, bueno, entonces los gastos, mantenerlos. ¿Qué es lógico? Sí, es lógico, pero esto me dice los datos exactos, ¿ya? Esto me da datos exactos. Entonces, esa es la idea de esta herramienta. Ahora, ¿qué pasa? Que no necesariamente pueden haber solo dos escenarios, dos variables de entrada, por ejemplo, ¿ya? Sino que pueden haber múltiples variables de entrada. Y ahí es donde viene la administración de escenarios y el siguiente tema. No sé si hay preguntas hasta el momento de esto, si se entiende o no se entiende. ¿Está todo claro? Esta herramienta es sencilla. Son herramientas de nivel intermedio, se le llama esto en Excel. Ya que ahí están las herramientas, pero que muchas veces las desconocemos. Y la idea de las hojas de cálculo, como les he dicho, normalmente es que funcionen como una hoja de cálculo, que hagan que su trabajo sea más productivo, ¿ya? Y no necesariamente que usted tenga que hacer las sumas mano a mano, las fórmulas uno por una y para poder hacer esta tabla, ¿verdad? ¿Ya? Porque alguien podría decir, bueno, sí, puedo hacer los cálculos, poner la fórmula aquí y empezar a manejar estas variables de entrada, ¿no? ¿Ya? Cuando son dos variables ya es más complicado, ¿sí? Pero de eso se trata la hoja de cálculo. No vaya a ser usted como otros años en los que algunos de los muchachos de los años anteriores, cuando hacíamos estos exámenes y estas prácticas allá en el centro de cómputo, tenían a la par la calculadora para ver si era cierto si Excel no les estaba mintiendo. Ya, yo, mire, ¿qué está haciendo con calculadora? Le digo.
No, es que no confío en Excel, me dicen. Que quiero ver si calcula bien, ¿verdad? No, si esto es una hoja de cálculo, no necesita estar baja lo que perdía en el tiempo con la calculadora, viendo a ver si esto era 180,000, a ver si era cierto. O viendo si este era 29,200, no, voy a ver si es cierto. Esto menos esto. O sumaban, no, hombre, pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Según, me imagino que para ver si realmente estaba bueno, no confían en la hoja de cálculo. Pero no, así esta es la hoja de cálculo como tal. Veamos una otra herramienta antes de finalizar. Y vamos a usar siempre este mismo. Yo le voy a dar acá, mover, copiar y crear una copia y le voy a poner hoja 3. Voy a borrarme todo esto. Y ahora van a cambiar y van a ver más, más variables de entrada que yo puedo evaluar. Bueno, aquí está el ejemplo, ahí va a estar paso a paso si usted lo quiere leer. Miren, ahí está. Bueno, ellos calcularon TIR acá. Nosotros hicimos BAM, ¿verdad? Hay una tablita y toda esa historia. Bueno, hoy vamos a hacer, dice acá, en la hoja 3 trabajaremos con escenarios, una herramienta Excel, no sé si vamos a alcanzar a terminarlo ahora, si no, mañana vamos a concluir con este. En la hoja 3 trabajaremos con escenarios, una herramienta de Excel que nos permite utilizar múltiples variables de entrada y de salida. La diferencia de los escenarios es que no solamente son una variable o dos, que es lo que nos permite la tabla de datos, sino que aquí puedo poner una gran cantidad de variables de entrada. En esta ocasión disponemos en la columna B, bueno, de 5 celdas amarillas que serán las variables de entrada. Aquí ya nos está mandando a esto y nos está todos los porcentajes van a ser variables de entrada. Todos. ¿Ya? Todos los porcentajes vamos a hacer como una variable de entrada. Entonces, vamos a colocar los diferentes porcentajes. Por ejemplo, aquí en atípico dice que es el menos 3%. Así lo colocamos, ¿verdad? Por eso le pusimos menos, pero le voy a poner aquí 3%, pero como yo lo estoy restando acá, ¿verdad? Solo le voy a copiar la celda y la voy a amarrar. Si se fijan, da lo mismo. Lo mismo lo voy a jalar y no va a cambiar nada, pero ya cambió que ahora son fórmulas las que están jalando. Eso es importante, ¿verdad? Que jale de fórmulas, no solo está escrito. Ahora vamos a poner una cuarta variable de entrada que dice que es la amortización y luego los alquileres. Bueno, son las mismas que estuvimos manejando 3 y 5. Así que si se fijan, dice más 0,3, pero aquí yo la voy a colocar. Esta va a ser un 3 y esta va a ser un 5. Luego aquí dice 3, bueno, voy a jalarla ahí. La vamos a hacer fija. Y vamos a jalarla. No cambió, pero ya tengo yo acá mis fórmulas, ¿no? Y luego la última es esta, que es el 5. Voy a colocar acá. Lo vamos a poner ahí. Lo mismo, no cambia, pero ya tengo jalando. Ahí ya tengo, quiere decir 5 variables de entrada. Es decir, yo podría sacar diferentes escenarios con diferentes tasas, ¿ya? Diferentes tasas en las cuales yo pudiera determinar tipos de escenario. Es decir, normalmente puede haber un escenario normal, un escenario eh, optimista, un escenario pesimista. Hay diferentes tipos de escenarios que yo podría determinar, los que yo quisiera, ¿no? Para poder decir cómo va a cambiar esto. Bueno, aquí nos estaba explicando y decía, bueno, vamos, en esta ocasión disponemos, bueno, de 5 celdas amarillas que ya las colocamos
y que serán variables de entrada, representando los incrementos porcentuales acumulados de la facturación, los ingresos atípicos, los gastos de personal, amortizaciones y alquileres. Pretendemos estudiar dos variables de salida. Bueno, vamos a estudiar con dos variables de salida, el TIR y el BAN calculado al 6%, una tasa de interés para el BAN 6%. Y vamos a definir tres escenarios. Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Un optimista, un medio normal, y un pesimista. Para este escenario vemos el valor que tendría la variable de entrada. Esto se puede ver en el cuadro de la fila. Bueno, eso ahí está en la... Dice, aquí tengo yo, por ejemplo, esto que está acá es como definir los escenarios. Eso sí es lo único que yo debo de hacer, es decir, definir los escenarios. Aquí estoy hablando de tasas, ¿ya? No es como la tabla de datos donde yo le puedo poner, digamos, todos los datos. Por ejemplo, en las tasas yo tenía de la 0, 1 y ahí podría trabajar hasta con decimales, ¿no? Por ejemplo, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, así, ¿no? En este caso yo tengo que definir tasas específicas, ¿ya? Cada escenario puede tener un juego de tasas específicas. Por ejemplo, aquí se ha definido que el optimista es cuando la facturación incrementa un 10%, los atípicos un 2%, el personal un 5%, la amortización un 4% y los alquileres un 6%. ¿Ya? En el escenario medio, la facturación solo incrementa un 5%, los atípicos se reducen un 3%, el personal un 10%, la amortización un 3% y los alquileres un 5%. Y en el escenario pesimista, la facturación solo incrementa un 2%, un menos 4%, los atípicos, personal un 12%, amortización 2% y alquileres 8%. Pero esto que ven ustedes acá, esto sí yo lo tengo que definir. Es decir, yo establecer cuáles son los valores de entrada para cada uno de mis escenarios, en cada uno de los escenarios que yo quiero. ¿Ya? Entonces yo defino primer paso esto, definir esos escenarios y en función de esos escenarios yo crear mis escenarios. Vamos a continuar el día de mañana con